Hoy quisiera hablaros sobre la soledad del que cree, sobre la soledad que se sublima, yo creo, en ese versículo de la Biblia donde se nos dice que Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa soledad que abruma, que rompe el alma, esa soledad que a veces es una mochila insoportable. Esa soledad que, paradojas de la vida, nos sobreviene en una sociedad moderna, activa, bien informada, hiperconectada, donde tenemos la posibilidad de hablar, de chatear a través de mensajes de voz, a través de mensajes de texto, a través de videoconferencia, con cualquier persona y en cualquier lugar del mundo, donde tenemos plataformas que nos permiten contar nuestra vida o ver la vida de otros, como Facebook, Instagram, Twitter, y simplemente todo eso lo tenemos en nuestras manos. Y sin embargo, los estudios, estos estudios famosos de las universidades americanas, nos dicen que la gente cada vez se siente más sola. ¿Y esto por qué es? Quizás sea porque vivimos de una manera diferente al plan de Dios. Quizás sea porque la hiperconectividad, quizás sea porque la superexposición de nuestras vidas hacia el exterior no sea el plan original. Repasemos un poco cuál fue el plan original de Dios. Dios creó a Adán. Adán sintió una necesidad y esa necesidad fue completada con Eva, porque Adán fue creado para ser un ser social. Y en ese mismo momento Dios instituyó el matrimonio. Un matrimonio de 3. Adán, Eva y Dios con ellos, porque Dios siempre acompaña. Pero cuando el pecado imperó, cuando Dios hizo un plan para rescatar a la humanidad, también lo creó en compañía del hombre. Y por eso instituyó un pueblo también guiado por Dios. Otro matrimonio, espiritual. Cuando ese plan no pudo perfeccionarse ni llevar a cabo en toda la plenitud y esplendor que el Señor quería, Jesús en la tierra instituyó otra compañía, instituyó otro instrumento de evangelización que fue la Iglesia. La Iglesia donde sus hijos se iban a hacer compañía, iban a estar juntos en este viaje y además con un objetivo, es el de llevar a otros el mensaje del Señor. Así que vemos cómo el Señor siempre ha buscado que nos acompañemos entre nosotros y Él dirigiendo todas las operaciones. Por eso nos sentimos solos hoy. Quizás porque una red social donde yo voy a buscar ciertos ideales estéticos, ciertas, ¿cómo poder decirlo? Quizás postureos, quizás, pues bueno, quedarnos en esa interacción superficial no es para lo que estamos llamados. Quizás estamos llamados para profundizar en los afectos, quizás estamos llamados para profundizar en ser solidarios con las luchas y las peleas del compañero, quizás estamos llamados para compartir y todo eso a través del Señor. Por eso la soledad se hace fuerte, se hace dura, se hace pesada de llevar porque no estamos creados para estar solos. No estamos creados simplemente para interactuar a través de una pantalla. Estamos creados para interactuar piel con piel, carne con carne. Así que el Señor ha previsto todo esto y ha previsto también que en algún momento de nuestra vida nos encontremos solos como se encontró Jesús. Jesús se sintió solo. No es que estuviese solo. Si recordamos ese momento de su muerte, sabemos que todo el cielo estaba contemplando esa escena. Sabemos que cuando Jesús expiró, el templo, el velo del templo se rasgó. Sabemos que
el cielo se oscureció, sabemos que hubo un terremoto, sabemos que incluso tumbas se abrieron y salieron muertos resucitados de ella. Es decir, Jesús no estaba solo. Jesús en ese momento se sintió solo, desconectado de su Padre por la gran carga del pecado que tenía sobre sus espaldas. Por eso no debemos confundir sentirnos solos a estar solos, porque el Señor, nuestro Dios, siempre nos acompaña en cualquier etapa de nuestra vida, muy especialmente cuando atravesamos por angustias y problemas. Aunque estemos rodeados de gente, es verdad que cuando tenemos problemas, que cuando tenemos pruebas, que cuando tenemos dificultades, hemos de enfrentarlas nosotros mismos, aunque sea con el ánimo y la ayuda de los demás, pero es verdad, cuando uno tiene una enfermedad, tiene que sobrellevarla uno mismo. Pero Jesús nos promete en su palabra, lo podemos leer en Hebreos 13:5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Cualquier persona que empiece su discurso diciendo nunca te dejaré, jamás te abandonaré, tenemos que ponerla un poco en cuarentena. Nunca, jamás o siempre son palabras que no nos corresponden decir a los humanos. No tenemos la capacidad del nunca, no tenemos la capacidad del siempre, no tenemos la capacidad del jamás. Primero, de forma temporal, porque nuestra vida nunca es siempre, siempre es limitada, porque nuestra vida está enmarcada en unos cortos años, pero también nuestra voluntad. ¿Cuántas veces se ha oído ese dicho de nunca digas nunca jamás, o de este agua no beberé, y después cambian las circunstancias, cambia nuestra opinión, cambia nuestra voluntad, y aquello que dijimos que nunca íbamos a hacer, eso es lo que estamos haciendo. Por eso cuando leemos la Biblia, leemos este tipo de textos, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, y lo enmarcamos en la eternidad de Dios, el significado nos apabulla. Dios es eterno. Y cuando dice nunca, cuando dice jamás, es un nunca rotundo, es un jamás pleno. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y además, de eterno, Dios es omnipotente para hacerlo. Y su intención es esa, y su deseo es ese. Y lo que hace es efectivamente eso. No abandonarnos nunca, no dejarnos nunca, aunque estemos conduciéndonos, aunque estemos andando, aunque estemos atravesando por el valle de sombra y de muerte, tú siempre estarás a mi lado, dijo David. Esa es la promesa que el Señor nos da, jamás te abandonaré. Es la maravillosa presencia de Dios en nuestra vida, que además, otra buena noticia de este versículo, no está condicionada a nada. No es nunca te dejaré mientras tú, nunca te abandonaré mientras tú. El único que tiene capacidad para dejar o abandonar, en este caso, soy yo. Porque el Señor está empeñado en estar siempre junto a mí, aunque no sienta su presencia, aunque me parezca que estoy solo, Él está conmigo porque lo ha prometido. Aunque me haya portado de una forma miserable, Él está conmigo. Aunque esté peleado con Dios, Él está conmigo. Aunque hace mucho tiempo que no recurro a Él, aunque hace mucho tiempo que lo he dejado apartado, Él está conmigo. Incluso si me enrolo en la NASA y me voy a la luna, Él está conmigo. Como Jonás cuando se enroló en aquel barco y se quiso ir tan lejos. Dios estaba también con él. Por eso me gustaría compartir con vosotros unos versículos que se encuentran en Romanos capítulo 8, que dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Era Pablo así de poderoso? Sin duda no. No es por su voluntad que el amor de Dios no se apartaba de él. No era por su voluntad que la presencia de Dios no se apartaba de él. Y es por eso mismo que tenemos esa misma capacidad que Pablo de estar siempre bajo el amor de Dios, porque Dios lo ha prometido. Nunca te abandonaré, jamás te dejaré. Para mí, en estos tiempos que corren, donde hay mucha gente que está sola y hay mucha gente que se siente sola, Dios tiene esta promesa para nosotros. Siempre estará con nosotros, nunca nos abandonará. Y no es una promesa de hombre, no es una promesa de alguien que hoy te puede decir una cosa y mañana su estado anímico le hace hacer otra cosa. Es una promesa de Dios y es una promesa eterna. Gracias, José Antonio, por esta primera reflexión. Hay cosas para hablar aquí. Yo te voy a decir aquello que me ha tocado, en primer lugar. Nos has hablado de un diseño inteligente hecho por Dios. Dios nos ha hecho como seres sociales en su propósito, porque Él es un ser sociable. Nos has hablado de la soledad de Jesús y eso a mí me toca. Me toca ese Jesús que era entrañable, amigo de los amigos, que buscaba a las personas, que en todo momento quería hacer el bien, que en todo momento buscaba a alguien con quien compartir esa esperanza que Dios da. Cómo en la cruz tuvo que sufrir esta soledad, de verse abandonado, de sentirse lejos del Padre, de sentir algo totalmente extraño para Él, en contra de su forma de ser, de ese diseño, como tú dices, esa forma sociable de Dios. Tuvo que ser durísimo para Jesús. Bueno, cuando se hace hincapié un poco en los sufrimientos de Jesús, como en esta famosa película de Mel Gibson, siempre se hace pues un poco eso, de hincapié en el tema físico, en el dolor físico, que tuvo que ser brutal. Pero evidentemente Jesús estaba bregando con muchas otras cosas, yo creo que mucho más duras que el mero dolor físico. Estaba bregando con algo totalmente antinatural para él. Él había estado conectado con el Padre desde la eternidad y ese momento de separación era totalmente nuevo para él, y un momento de separación por el pecado, una separación que él sentía al llevar el pecado de todos nosotros, pero no era una separación real, porque el Padre estaba contemplando la escena. El Padre estaba con todos los ángeles, con todo el universo, viendo esos momentos. Es verdad que no lo era, pero lo era. Quiero decir, sí. Dios yo me lo imagino pegadito, la nariz del Padre pegadita a Jesús, pero Jesús no era capaz de verlo. Y Jesús tuvo que pasar por ahí, que sufrirlo, y que sufrir, como dices, eso extraño para él. Yo estoy de acuerdo contigo, que en lo físico, no puedo calificar la tortura de Jesús como las más terribles que hubo, porque es que durante toda la humanidad ha habido cosas terribles, físicamente. Pero se nos da bien hacer sufrir al prójimo. Sí. Pero esa tortura psicológica, eso extraño para Jesús, que es ese peso del pecado, esa separación con Dios, tuvo que ser terrible, y a veces simplemente lo mencionamos con ese Padre porque me has desamparado, como esto pasó así un segundito, y yo creo que, como tú dices, esa fue la parte más dura que tuvo que pasar, que la pasó por fe, porque exclamó: Padre, porque me has desamparado, y seguido dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, aunque no te vea,
sé que estás ahí. Que eso es un poco lo que yo me saco hoy. Que a veces Claro. no vemos a Dios, pero tenemos que saber que Él está ahí, pegadito a nosotros, que su nariz pega con nuestra nariz, que está al ladito. Es no dejar que el sentimiento, la sensación, se apodere de lo que tú ya sabes. Tú crees en Dios, Dios se ha manifestado en tu vida en muchas ocasiones. Yo creo que como cristianos todos tenemos muchas experiencias que contar de cómo Dios ha intervenido de una manera indubitable en nuestras vidas. Que no es la casualidad, sino que sabemos claramente que es la mano de Dios. Esas son las cosas a las que nos tenemos que agarrar, a sus promesas, pero también a nuestras vivencias previas, para que la sensación, el sentimiento de abandono, de soledad, nos imponga sobre lo que ya sabemos. No nos nuble. Esther, ¿qué te parece esta primera reflexión? Pues veréis, estáis hablando de un tema que me inquieta especialmente. Estaba buscando, mientras estaba escuchando a nuestro hermano, pues algunos datos actuales, ¿no? Para recordarlos muy rápidamente. Se habla de que estamos viviendo en estos momentos una epidemia en medio de la pandemia. Se le llama a la soledad una plaga silenciosa. Y estaba buscando los datos que nos dicen diferentes estudios actuales, ¿no? Con respecto a la gente que en España dice sentirse sola. Según alguna de las últimas encuestas, el 48% de los españoles se siente solos en este momento. Se dice que hay un 10,4% de hogares solos en España. Casi el 44% de ellos son mayores de 65 años. Y que el 93% de los que dicen sentirse solos dicen que se sienten solos por falta de contacto físico, sobre todo ahora después de la pandemia. Estamos rodeados de personas solas. Y, ¿sabéis? A veces se le echa la culpa, en parte también lo hacía José Antonio, al tema de las redes sociales, ¿no? Y se dice que mucha gente se siente sola por aquello de la extimidad y por aquello de que vende su vida en las redes sociales. Y, sin embargo, la gran mayoría de la gente que se siente sola es gente que no está en las redes sociales. Es gente mayor, es gente que tiene diferentes situaciones sociales. Y fijaos, vivimos en una sociedad, lo recordamos todos, en la que hay personas que están casadas y sin embargo se sienten solas. Hay gente que tiene una familia grande, con muchos miembros, y se siente sola. Hay gente joven que vive rodeada de gente joven y salen por ahí y hacen botellón y sin embargo se sienten solos. Estamos hablando de una auténtica epidemia, de una pandemia de soledad. Y la pregunta que yo me hago y me hacía cuando escuchaba a nuestro hermano hablar de todo esto es, ¿y yo, como cristiana, qué puedo aportar a esta situación? Porque la reflexión se titula La soledad del que cree. Y yo, que soy creyente, tengo que preguntarme si es posible que yo muchas veces no sienta que el Señor está conmigo. Y por otra parte, yo también me pregunto, y es la pregunta que también lanzo, ¿no? Yo, como cristiana, ¿qué puedo hacer para todas aquellas personas que están a mi alrededor que se sienten solas? Porque estamos en un momento en el que es necesario hablar de esto y es necesario encontrar y aportar soluciones también a esta sociedad que cada vez se siente más sola. Y yo estaba pensando, Esther, fíjate, mientras escuchaba a José Antonio, he anotado yo el valor de la Iglesia. Y como comunidad que tiene algo que decir en estos momentos que tú comentabas, ¿no? Que has puesto el diagnóstico encima de esta pandemia, dentro de la pandemia, de la soledad. Y acabo de escucharte y me has dado un zasca, porque tú lo has llevado un pasito más lejos todavía, en el sentido de que muchas veces digo, la Iglesia, ¿qué puede hacer mi Iglesia, no? Como diciendo, que la Iglesia haga, cuando en realidad la pregunta más fundamental es ¿qué puedes hacer tú? Es decir, para luchar o aportar. ¿Tienes algo que aportar? Yo creo que sí, que todos tenemos que aportar esto. Hay gente muy necesitada de una llamada, de un contacto, de algo más, de un programa como este. Vete a saber la cantidad de cosas que se pueden hacer, que con un poquito de pararse y echarle un poco de, pues un mínimo de creatividad, seguro que le vas a hacer bien a alguien. Y hay dos palabras que para mí son fundamentales, aparte de la responsabilidad de uno, y es el abandono, que es verdad que nos sentimos abandonados y muchas veces nos peleamos con eso. Nos sentimos abandonados y como no nos gusta, antes de sentir esa emoción, damos la patada en la puerta y decimos, antes de que me abandones tú, por si acaso me vas a abandonar, yo no te quiero, yo no quiero saber nada de ti. Y entonces damos el portazo y nos refugiamos en nuestra propia miseria. Y nos refugiamos en nuestra
en nuestro propio mundo y no queremos saber nada del otro, ¿no? Le cerramos la puerta al otro. Y eso conecta mucho con el tema de sentirse necesitado, que es un poco lo que un cristiano tiene que poner encima de la mesa. Vamos necesitados por el mundo, y es lo que la sociedad no nos dice, porque continuamente sentimos el bombardeo de yo no necesito a nadie, tú no necesitas a nadie, constrúyete tú puedes, yo me lo merezco, y continuamente nos señalamos el dorsal a lo Cristiano Ronaldo como diciendo yo he marcado el gol sin necesidad del equipo, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas por ahí, ¿no? Esa necesidad, hay que reconocer que estamos necesitados todos. En algún momento de nuestra vida tú vas a necesitar al que tienes al lado, y el otro también. Y eso es lo bueno de sentirse construido, y eso es lo bueno que Dios nos ha puesto. Oye, hagamos comunidad, porque no se puede ir solo por el mundo, y esto no va de Robinson Crusoe. Es que yo creo que la clave está ahí, el sentirse necesitado. José Antonio, nos has estado hablando de las redes sociales, ¿verdad? Cuando uno dice, tengo 500 amigos. Vale, son 500 amigos, lo has dicho muy bien. De brilli, de esto de pongo la foto, me saluda la gente, pero nos has dicho que la gente lo que necesita es sentirse apoyado en sus luchas, sentirse apoyado cuando tiene necesidad, que es de lo que estabas hablando tú. Yo creo que somos llamados a eso, a cubrir necesidades, a ser amigos, pero de los que lloran con los que lloran, no a te doy un like y paso al siguiente, miro 4 segundos, te doy otro like, paso al siguiente. No, necesitamos gente con la que poder hablar. Necesitamos ser, no sé si estás de acuerdo conmigo, Esther, ser sociables. Que a veces... ¿Sabes qué ocurre? Bueno, hablas con una persona absolutamente sociable, absolutamente social. Yo necesito a la gente y además disfruto con la gente. ¿Sabéis? En esta pandemia, una de las cosas que ha ocurrido al parecer es que hay personas y hay algún estudio al respecto que probablemente se vaya desarrollando ahora. Lo leí hace poco. Hay personas que, al parecer, se han acostumbrado al aislamiento y empiezan a surgir problemas derivados de esto. Es decir, nosotros que hemos sido diseñados para ser sociales, nos encontramos con los problemas derivados, y es verdad, de las relaciones sociales, que a veces son muy complicadas. Pero es que resulta que hay personas que se han aislado con la pandemia, que resulta que ahora se encuentran más cómodas en una situación de aislamiento. Y entonces probablemente vayan a surgir otros problemas con los que no contábamos a medida que eso vaya causando, ¿verdad?, sus efectos. Entonces tenemos, por un lado, gente rodeada de gente que se siente sola. Tenemos gente que, por lo visto, ha descubierto que le apetece cierto aislamiento. Y nos vamos encontrando con un montón de problemas emocionales, humanos, familiares, ¿verdad?, en muchos sentidos, derivados de que no recordamos lo que nos decía también José Antonio. Nuestro diseño original es estar acompañados, es vivir en sociedad y no es estar solos. Con lo cual, fijaos, a veces es un auténtico problema. ¿Y si me empiezo a encontrar demasiado cómoda estando a solas? Bueno, pues hay momentos para eso, pero yo no puedo vivir a solas. Yo tengo que, ¿verdad?, buscar la interacción. Y de hecho, y termino, como cristiana, estoy llamada a relacionarme con otras personas y a crecer con esas otras personas y echarles una mano y dejar que me echen una mano. Eso es lo natural. Lo otro no. Claro. Fíjate qué interesante esto que está diciendo Esther, porque si yo no soy sociable, lo que necesito es hacerme más sociable, porque ese es el diseño de Dios, ese es el diseño que Dios me ha dado. Dios no me quiere aislado y abandonado. José, tú nos has llevado por una línea que a mí me gustó mucho, como Dios hizo la pareja, de la pareja a la familia, y la familia al final a la iglesia. Porque en el fondo la iglesia somos una gran familia, aquí hablamos de familia extendida. Y todavía me quedaba otro ejemplo también, que es cuando sus seguidores pues los mandó a predicar. ¿De qué forma les mandó? En parejas. De 2 en 2. O sea, mía, en plan guardia civil. Siempre. Es verdad, ¿eh? Siempre en equipo. Siempre relacionándote con otro. Siempre lo hizo Pablo también. Lo hizo Pablo también porque la asociación de varias personas incrementa el talento, incrementa las sensibilidades. Lo que tú no ves, lo ve el otro. Donde tú no llegas, llega el otro, y viceversa. No es una labor de Cristiano Ronaldo, como tú decías, no es una labor de marcarse, de señalarse la camiseta, sino que es una labor totalmente en equipo. De equipo. Además, el delantero nuestro
está más arriba que Claro. Cristiano Ronaldo. A veces que nos perdemos, ¿no? Como decía José Antonio, yo totalmente de acuerdo, a veces nos perdemos con esto de la soledad y tal, porque, claro, no, tú comentabas, lo has dicho, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. A veces no sabemos manejar estas dos cosas. Es verdad que Jesús también buscó la soledad y se levantaba muy de temprano para ir a conectarse con el Padre, ¿no? Pero no estaba Entonces solo. no estaba Pero solo. no estaba solo, justamente. Ahí está. Tú puedes, Una cosa es la tú puedes intimidad, y estar otra solo. cosa es, ¿verdad? Hay momentos de intimidad y hay momentos Eso de soledad. es, La eso es. oración a solas es necesaria. Claro, claro. Y el Y- estar a solas con, No, con y Dios también. nos lo Otra dice el cosa propio es Jesús, con- ve a tu cuarto, enciérrate y ponte de rodillas delante del Padre y confiesa con Él, ¿eh? Y efectivamente, no vas a estar solo nunca, ¿no? En ese sentido. Y la verdad que sí, que hay que saber un poquito diferenciar. Fíjate, a mí me hacían un ejercicio en terapia y porque lo más difícil es estar con uno mismo. Lo decimos así muy fácil, pero estar con unos acompañado de uno mismo no es nada fácil, porque entonces cuando uno a lo mejor va a darse cuenta de que su vida no es tan maravillosa, Es el peor momento, ¿eh? de que su vida pues carece de muchas cosas, de que no eres tan especial como te creías, ¿no? De que necesitas que te echen una mano en esto o en lo otro porque tú no llegas. Yo lo decía porque yo tenía, hace años tenía una radio. Cuando se oía la radio, yo tenía una radio en cada estancia de mi casa. Es decir, era incapaz de estar en silencio un momento. Yo entraba al baño y ponía la radio. Me iba a la cocina, ponía la radio. Me iba al comedor, ponía la radio. Me iba al coche, ponía la radio, ¿no? Para no estar solo. Y a mí me obligaron un poquito a desconectar eso porque necesitamos conectar con nuestra necesidad. Y un poquito dar espacio a darnos cuenta de que es que ir solo. Y entonces podemos abrir otra lata, que a lo mejor no es el momento, de la cantidad de ruidos que nos acompañan a lo largo de nuestros encuentros, ¿no? con los demás. Aún así, aunque desconectemos, tal y como nos ha dicho José, nunca vamos a estar solos. Me ha gustado mucho que lo dejaras muy claro, José. Jamás vamos a estar solos. Aunque yo decida no estar con Dios, Aunque me empeñe. Él va a estar a mi lado. Esto es como un matrimonio mal avenido. ¿No les habéis visto nunca paseando? Que cada uno va mirando para un lado de la calle, ¿verdad? Cada uno van así, sin hablar, mirando cada uno para un lado, pero están ahí, pegados. Solo tiene que uno de ellos dar la vuelta y girarse. Pues Dios va mirándonos a nosotros, no va mirando para el lado contrario de la calle. Yo puedo ir mirando para lo contrario, pero siempre va a ir a mi lado, siempre acompañado. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya, Dios está a mi lado, siempre esperando la oportunidad, porque Él busca cualquier oportunidad. Fíjate, me estás diciendo eso y me muerdo me sale la espuma por la boca. Mira, pon un adolescente en tu vida, y verás cómo continuamente te está diciendo, como me dicen a mí ahora a diario, déjame en paz, quiero estar solo. Ujú. Quiero estar solo, quiero no estés contigo. Pero, y yo, pero te mienten vilmente. ¿Verdad que sí? No te están diciendo No quiero me dice estar la verdad, solo. cierto. Te están diciendo no quiero estar contigo. Vale. Que es diferente. Y yo, José, no sé vosotros cómo lo habéis resuelto. Yo, durante mucho tiempo, no sabía qué responder. A veces me pasaba de frenada, pues no sé qué, y me peleaba y me enganchaba, ¿no? a esa frase. Últimamente me relajo y le digo, eres mi hijo. Y le digo, si es que jamás te vas a poder librar de mí. Yo no sé cómo lo voy a hacer. No sé lo cerca o lo lejos que voy a poder estar, pero esto es estamos Para toda la unidos vida. para siempre. Entonces, en ese sentido, yo lo veo un poco con Dios, porque a veces en ese enfado que a veces tengo con Dios, le digo, déjame tranquilo, no quiero, ¿por qué me has tenido que aparecer en mi vida? Que a veces tal. Y yo creo que Dios, salvando las distancias, pero Él dice, estamos conectados, yo no te voy a desaparecer, aunque tú creas que no me ves, yo estoy en un recoveco de tu vida, esperando tal vez. Tenemos que ir terminando. Es cierto, me ha gustado mucho, José, que nos has dicho que eso es una promesa fiel, ¿verdad? Porque hoy en día la gente te dice, voy a estar contigo toda la vida, te voy a querer, vamos a ser amigos para siempre. Hablemos de pareja. Ya sabéis lo que me gusta a mí, el tema del lenguaje, de la literatura, de emplear las palabras en su sitio y en su forma. Y a mí esto del jamás, el siempre, Y el el nunca. nada, el nunca, dicho por un humano, a dicho por Dios, cómo Hay cambia. diferencia. Tenemos que terminar. Yo voy a resaltar un comentario que nos ha hecho Inma que me ha gustado mucho. Dice, hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Y me ha gustado porque lo podemos aplicar, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana.
Si quiero ir rápido, si quiero pasar rápido por esta vida, si quiero no dejar huellas, ve solo. Venga, hablemos de rapidez, Isma. Tú que sabes, Pero- tómelo. Podemos estar aquí Pero hasta si la una. quieres llegar lejos, La rapidez. ahí donde vamos todos, ¿verdad? Ve acompañado, ve en pareja, ve en grupo. Por eso Jesús dijo, donde hay 2 o 3, ¿verdad? Donde Ahí os estoy yo. podéis apoyar unos a otros, ahí estoy yo. Así que me parece algo perfecto como comentario. No sé si nos han puesto algo en el WhatsApp. No, la verdad que está la gente atenta y nos siguen mandando saludos y abrazos y yo sigo respondiendo, así que Ujú. perfecto. Joaquín, Oye, nos- ¿me dejáis terminar con una letra de una canción que acabo de recordar? Dale, Es que dale. Además, yo creo que hasta le va bien y la podemos parafrasear. Hay una canción muy chula de Miguel Ríos. Ah, nuestro estaba, querido Miguel Ríos. estaba pensando en ella en este momento. Pues mira, dedicada, ¿verdad?, a la radio nocturna. Por eso Sí. yo tengo un especial predicamento por esa canción y por la radio de Diango, que también está dedicada a la radio nocturna. Y en esa linda canción titulada No estás sola, hay un momento en el que dice, en el estribillo, no estás sola, alguien te ama en la ciudad. Y me vino a la mente la idea, ¿no? No estás sola, alguien te ama desde la eternidad. Y esa es la realidad. En la canción se dice que no estás sola porque alguien te está desde la radio, ¿verdad?, acompañándote. Y te hace compañía siempre y cuando te conectes con esa emisora. Pues fíjate, es una idea muy chula. Ahí está. Que la alborada llegará. Es una canción bellísima. Pues es la misma realidad, no estamos solos. El Señor está ahí. Sintoniza con el Señor y te acompaña. Hacia la eternidad. con Dios jamás estamos solos. Pues vamos a hacer nuestro pase al estudio, a la palabra, a nuestra escuela sabática, con una canción preciosa de Mariana Coronel, Hoy vengo a ti. Así que vamos a pedirle a Juan Luis que nos ponga esta alabanza y enseguida atacamos al Deuteronomio. Vamos, venga, vamos.